alumnas, soy Julia de la Fuente y como sabéis tenemos un sorteo activo en el canal hasta finales de mayo en el que estamos sorteando Amor y Virtud, Verdad y Virtud de Rolly Hatch, mis dos libros, Corazón de Sombras, Corazón de Cristal, y un libro de la trilogía Tiger Rose de Rachel Bells, y a la vez también los estamos sorteando en ebook a nivel internacional, es decir, estamos sorteando un montón de libros, así que si todavía no lo habéis visto, pasaros por allí y todos a participar. Y aprovechando que tenemos este sorteo activo, hoy os traigo un vídeo conjunto con Rolly Hatch. Traigo el tag de Amor y Virtud. Al mismo tiempo en su canal, Rolly Hatch os traerá el tag de Corazón de Sombras. Así que primero veis este vídeo, luego veis el suyo y así podéis saber un poquito más de ambos libros que estamos sorteando. Bien, empezamos. ¿Cuál es la primera pregunta, Rolly? Derek Becker, una portada que haga buena justicia al contenido del libro. ¿Dónde los árboles cantan? De Laura Gallego, que como sabéis es una de mis escritoras favoritas, así que siempre encuentro una buena excusa para hablar de ella. Como veis, tiene una portada que a mí me parece preciosa, en la que ya podemos adivinar que va a haber mucha magia, mucho bosque, una historia medieval. Y sí, el libro cumple perfectamente esas expectativas. No es mi favorita de Laura Gallego, pero sin duda, si os gusta la magia, si os gustan las aventuras medievales, os la recomiendo. Jake Becker, una portada que no le haga justicia al libro, es decir, que aparente lo que no es. Marca de nacimiento. Este es un libro que vi 1000 veces en la biblioteca, en la sección juvenil, y no le daba una oportunidad por esta portada tan fea. Bueno, cada uno tiene su opinión, si a vosotros os gusta, me parece perfecto, a alguien le gustará cuando la pusieron, pero a mí me tiró para atrás muchísimo. Pero una de estas veces que llegué desesperada ya a la biblioteca porque me había quedado sin nada que leer, o sea... Julia, ¿what? Sin nada que leer yo. En fin, el caso es que llegué a la biblioteca y como ya me había leído todos los libros de la sección juvenil, solo me quedaba ese, así que definitivamente lo cogí, lo leí y me encantó. Fue una de mis mejores lecturas ese año. Me gustó muchísimo, no podía parar de leer y yo pensando, madre mía, casi dejo pasar esta historia por esta portada que es que no me decía absolutamente nada y encima era tan oscura. En fin, que la portada no me inspiraba buenas vibraciones. Emma Watson, un libro que se desarrolle en la universidad. La coincidencia de Cali y Kaiden de Jessica Sorensen. Todos sabéis, se desarrolla en la universidad porque yo creo que lo conoce todo el mundo, porque en su momento se hizo súper famoso. Lo leí porque todo el mundo me lo recomendaba, pero la verdad es que a mí me dejó un poco... Emily Watson, un libro reivindicativo que pretenda evitar prejuicios. Gordi fucking buena, de Elena de Besa y Rebeca Gómez, que como sabréis son las chicas que llevan la web de We Lover Side. La verdad es que este es un libro distinto a lo que solemos leer, no es una novela para nada, además está escrito como si fuera el estilo mismo de una página web, es decir, no busca un estilo literario muy refinado, utiliza muchas palabras medio inventadas o que vienen del inglés, neologismos, en fin, como tú hablarías en una red social. Es verdad que a mí a veces me cargaba un poquito demasiado ese lenguaje tan entre amigos, a mí me resultaba un poquito excesivo para tratarse de un libro. Lo que nos transmite me parece súper importante. Yo lo leí en un momento de mi vida en el que estaba bastante insatisfecha con mi cuerpo, que yo creo que es algo que hoy en día a todas las mujeres nos ha pasado, nos pasa o nos pasará en algún momento por esta sociedad en la que vivimos. Mete una presión bastante grande con respecto a ser perfectas físicamente, nos vende un estándar de belleza que no existe. Y este libro lo que te enseña es que puedes permitirte no ser perfecta, puedes quererte sin ser perfecta y puedes dejar que te quieran y te van a querer sin necesidad de ser perfecta. Yo creo que es un mensaje importantísimo y con el que se evita crear prejuicios no de otra gente, sino de nosotras mismas, hacia nuestro propio cuerpo, quitarnos prejuicios, quitarnos todas esas gilipolleces, realmente gilipolleces, ¿vale? Que nos vende la tele, que nos vende las revistas de moda, que nos vende esta sociedad, que nos las quitemos, por favor, y eso, que sepamos que no necesitamos ser perfectas, que no hace falta, que no existe la perfección y que para cada persona la perfección es distinta, así que nos queramos, que seamos felices, joder, que solo tenemos una vida y que hay que disfrutarla y que nos dejemos de tonterías. Hay capítulos que están claramente más enfocados en problemas de autoestima por sobrepeso, pero ya os digo que es un mensaje y un libro que se puede
extrapolar a cualquier descontento con nuestro cuerpo, así que desde aquí, chicas y también chicos, os lo recomiendo. Hasta aquí este momento intenso y reivindicativo, que la verdad es que no lo tenía preparado, solo quería mostraros el libro y ya está, pero me ha salido solo, así que ya está, ya he cortado, porque si no me podría enrollar y traeros un vídeo entero hablando de esto, pero bueno, hasta aquí. Y Rolly, ¿cuál es la siguiente pregunta? Arabia Kurbaj, un personaje sensato y mediador. Pues aquí, obviamente, el personaje por excelencia es Hermione Granger. Yo creo que todo el mundo está pensando ahora mismo en ella, pero como cuando Rolly Hatch sacó este tag en su canal ya mencionó a Hermione Granger, por no repetir voy a elegir a otro personaje de esa misma saga y es Dumbledore, que es un personaje sensato, mediador, que siempre está ahí moviendo un poquito los hilos y haciendo que todo confluya y que cada uno esté en el lugar en el que tiene que estar. Así que, en fin, estamos hablando de Dumbledore y yo creo que no hace falta que diga nada más. Shane Baker, personaje frágil e inocente. Chuck, del Corredor del Laberinto. Y este personaje debo admitir que me lo ha chivado mi hermana porque todavía no me he leído esta saga, aunque espero no tardar mucho. Louis Becker, un personaje que pasase inadvertido y que al final fuese relevante en la historia. Señoras y señores, pero sobre todo señoras, Warner de la saga Destrózame. Warner en el primer libro es un personaje, no es que pase desapercibido, pero sí que lo tenemos como muy encasillado, ya sabemos cuál va a ser su rol a lo largo de toda la historia, nos parece que no va a pasar de ahí, que ese es su papel y ya está, y sin embargo en este segundo libro pasa a ser principal, te enamora, te roba el corazón y dices, madre mía, cómo no lo vi venir en el primer libro. Es una de las mejores transformaciones que yo he leído de un personaje. De paso, aquí un inciso, hablando de transformaciones, también he de citar a Emma Watson de los libros de Rolly Hatch, que en el primer libro, en Amor y Virtud, nos parece eso, un personaje muy encasillado, con un rol muy definido, casi un personaje plano, al que de hecho le tienes bastante asco y bastante manía, porque Rolly Emma da mucho asco en Amor y Virtud, y sin embargo, en Verdad y Virtud, es un personaje que evoluciona muchísimo, que te muestra que tiene muchísimo más contenido, tiene una gran profundidad, y de odiarlo en el primer libro pasó a ser mi personaje favorito del segundo libro. Así que desde aquí también felicitar a Rolly por esta transformación de personaje, que muy bien, nena. Siguiente pregunta. Y por último, Rachel, un libro muy dulce y que al final te rompiera el corazón. Sí, obviamente, estoy pensando en Prim, la hermana de Katniss de los Juegos del Hambre, concretamente en el libro Sin Sajo, el último de la trilogía, en el que este pequeño personaje te rompe el corazón en 1000 pedazos. Os confieso que me cuesta muchísimo llorar con una película o con un libro. Yo he llegado a pensar que tengo un insensible corazón de corchopán, ¿vale? Porque yo vi Titanic con mi mejor amiga y ella estaba llorando a mares, y yo mirándola así como... ajá, muy bien, muy bien. Intentando fingir aflicción y ese tipo de cosas para que no pensara que era un ser sin alma y sentimientos. Y sin embargo, con Sin Sajo, por culpa de Prim y también por ese epílogo final, lloré en las últimas páginas. Me fui a la cama con lágrimas en los ojos. Y la siguiente pregunta es... ¿que ya se ha acabado? Ah, pues vaya. Pues nada. Os habéis quedado con ganas de más, ¿verdad? Igual que yo. Pues ya sabéis, si tenéis ganas de más, ahora os toca pasaros por el canal de Rolly Hatch para conocer sus respuestas al tag de Corazón de Sombras.